Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costado. Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre Víctor Castaño. Soy manso, de corazón y humilde en la cruz lavado. Porque mi yugo es blando. Muy buenos días y feliz mañana de sábado, del último sábado de este año litúrgico, hoy que es 29 de noviembre, y que celebramos, los amigos del Corazón de Jesús, la memoria del beato Bernardo Francisco de Hoyos, el primer gran apóstol del Corazón de Jesús en España, al que le vamos a dedicar hoy este programa. Así que vamos a comenzar, como de costumbre, presentando ya los contenidos de este programa, porque ya sabemos el tema. Olvidaba decirlo, aunque la cortinilla de entrada que nos preparan en los estudios de Radio María nos lo ha indicado. Les habla el Padre Víctor Castaño, desde hace tiempo ya director de este programa, Cristo Corazón Vivo. Y vamos a presentar el contenido de nuestra primera sección. Ya anunciábamos la temática principal del programa, la que titulamos En el Corazón de Cristo. Hoy me gustaría dedicarlo al Padre Bernardo Francisco de Hoyos como líder apostólico. Me gustaría presentar sobre todo su figura en ese sentido de líder apostólico que ganó a muchos para el amor del corazón de Jesús y nos puede ayudar a nosotros también a vivir ese sano liderazgo cristiano, que ahora explicaremos porque me parece que la palabra puede engañar un poco. Y como siempre, la buena música viene de la mano de Rogelio Cavado. Hoy nos trae un tema titulado Sangre y Agua, un tema muy bonito, muy original, muy actual también. Creo que es el tipo de música que las generaciones, sobre todo las más jóvenes de hoy, demandan. Se titula Sangre y Agua y él mismo, ese es su trabajo en este programa, nos lo va a presentar. Y finalmente continuamos con ese lento, pero espero que muy constante y minucioso también comentario ad Ilexit Nos. Hoy vamos a continuar con el comentario a los números 26 y 27 de la encíclica del Papa Francisco. Y esta música en tono orante va preparando y disponiendo nuestro corazón para detenernos un momento a recuperar, ojalá no lo hubiéramos perdido, la presencia del Señor. Y hoy os invito a orar con un tema muy bonito. Es la consagración que el mismo Padre Bernardo Francisco de Hoyos escribió para entregarle su vida al corazón de Jesús. Corazón de mi amadísimo Jesús, corazón digno de toda mi adoración y amor. Yo, Bernardo Francisco de Hoyos, inflamado en el deseo
de compensar y borrar tantas y tan graves injurias cometidas contra ti, y para oír cuanto está de mi parte, del vicio de ingrato, te entrego y consagro del todo mi corazón, con todos sus afectos, y a mí mismo, y todo cuanto soy enteramente. Protesto que es mi deseo puro y sincero olvidarme del todo desde esta hora y momento de mí mismo y de todas mis cosas, para que quitados todos los impedimentos pueda entrar en tu santísimo corazón, que con singular misericordia me has abierto, y habitar en él quiero, vivo y muerto, con vuestros fieles siervos. Encendido pues en todo vuestro amor, ofrezco gustoso a este divino corazón todo el mérito y satisfacción que puedo tener en los santos sacrificios de la misa, oraciones, obras de penitencia, humildad, obediencia y de todas las demás virtudes que ejercitaré por todo el tiempo de mi vida hasta el último aliento de ella. No solo quiero hacer todo esto en alabanza y honra del corazón de Jesús, sino que también le pido, humilde e insistentemente, se digne admitir esta perfecta donación de todas mis cosas que hago a este santísimo corazón, de suerte que pueda disponer de todas ellas a su arbitrio, aplicándolas a quien fuere servido o destinándolas al fin que más le agrade, y cediendo a las almas del purgatorio toda satisfacción que pueda tener en mis obras. Deseo se las aplique según el beneplácito de su corazón, pero no debiendo impedir esta mi donación que yo pueda ofrecer las misas y oraciones según lo pidieren a veces la obediencia y la caridad, habiendo de valerme entonces de los bienes ajenos que ya pertenecen al corazón de Jesús. Es mi intención que todas las obras de virtud que ejercite entonces queden dedicadas y consagradas al corazón de Jesús como bienes propios suyos. En el corazón de Cristo. Bien, pues me impresionaba al hacer esta oración que acabamos de hacer, tomando palabras que decía al Señor el beato Bernardo Francisco de Hoyos, la audacia, ¿no?, y la visión de los santos a la hora de plantear su entrega al Señor. Bien, pues pensando en aquellos oyentes que puedan estar menos familiarizados con la persona del beato Bernardo Francisco de Hoyos, no es mi intención. Me parece que hoy día, cuando tenemos el teléfono móvil y colocando rápidamente el nombre de un santo nos da toda su vida, no quiero dedicar un espacio a contar su vida, sí a refrescar aquellas pinceladas que sean más fundamentales para los que estén menos familiarizados con el beato Bernardo Francisco de Hoyos, y ofreceros lo que en este espacio me parece que puede ser más provechoso, lo que dentro de la pobreza de uno puede aportar, que es percibir al beato Bernardo Francisco de Hoyos como una persona con una capacidad de liderazgo. Y
tenemos que entender bien esta palabra, porque creo que se usa en varios sentidos, porque hay muchas visiones de lo que significa un líder. Es un tema que está muy de moda, me parece, y es justo, pero evidentemente la palabra líder no significa que todos tengamos que ser grandes personajes, ¿no? Y que si no eres un gran personaje de esos que marca historia, entonces tu vida no es una vida auténtica y plena como la de esas personas. No, no es eso, no se trata de eso. Se trata de la capacidad de influir positivamente, y es verdad que hay algunas personas que han recibido el don, el talento de que su vida pueda brillar especialmente y ser inspiradora de otras vidas, pero eso no depende de nosotros, eso depende de Dios. Ese es el aspecto que a mí me gustaría poder destacar de la figura del beato Bernardo Francisco de Hoyos, cómo fue capaz de influir, en este caso de una manera excepcional, pero todo eso que se da de manera excepcional en los santos y que creo que debemos admirar sin intentar imitarlo, porque sería peligroso que todos quisiéramos ser como grandes fundadores o personas excepcionales. No, eso es un gran peligro, y creo que a veces cuando las personas tienen esa tentación, al final se hacen a sí mismos y a los demás mucho daño. No, se trata simplemente de ver qué cosas nos pueden ayudar a nosotros a ser personas que influyen positivamente, que dan buen ejemplo, que hacen, que construyen, que edifican la vida de los que tienen alrededor, pero a lo mejor de una manera muy sencilla, pues un papá a sus hijos, como es lógico y normal, un catequista a los pocos niños, porque a lo mejor son pocos los que uno tiene en catequesis, bueno, pues que está influyendo siempre para bien en esos que tiene alrededor. No sabemos si estamos llamados, ¿no?, a ser un océano grande o a ser una gota de agua, ¿no? Lo importante es que cada uno, según su manera de ser, según su misión, según los talentos recibidos, según el lugar donde Dios nos pone, podamos ejercer esto. Y esto es lo que me gustaría ayudar a nuestros oyentes hoy a reconocer en el beato Bernardo Francisco de Hoyos, porque me parece que además es un aspecto como muy sobresaliente de su legado de virtudes y de ejemplo de santidad. Bien, pues el beato Bernardo Francisco de Hoyos nace en un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid llamado Torrelobatón. Y nace en un año muy fácil de recordar para nuestros oyentes, el año 1711. La conquista árabe fue el 711, pues en ese año, justo 1000 años después, nace el 20 de agosto el padre Bernardo, el que será después padre Bernardo Francisco de Hoyos. Su padre era secretario del ayuntamiento y por tanto procuró darle estudios por el famoso Colegio Imperial de Madrid, estuvo en Medina del Campo, en Villagarcía del Campo, y allí en este último fue admitido al noviciado, de tal manera que entra en la Compañía de Jesús. Después volvió a Medina del Campo para estudiar filosofía, y cuando era ya un estudiante de teología, bastante próximo ya a recibir la ordenación sacerdotal, vivía en el Colegio de San Ambrosio, que actualmente es el centro de espiritualidad adjunto al Santuario Nacional de la Gran Promesa. Y es allí donde tiene unas experiencias místicas del corazón de Jesús que fueron consecuencia de unos sucesos que ocurrieron en su vida muy sencillos. Le llama otro amigo suyo, Agustín Cardaveraz, un gran amigo y apóstol también ya del corazón de Jesús, y le pide que busque un libro en la biblioteca. Era el libro del padre Galifet, donde se contaban las experiencias de Santa Margarita María, las revelaciones. Y cuando el padre Hoyos lee esto, se va a la capilla y se ofrece al Señor con una queja muy grande, que era la de que cómo podía ser que esto, que era tan bueno, él lo percibe rápidamente, no fuese todavía conocido suficientemente en España. En aquel momento ya había incluso alguna nación consagrada al corazón de Jesús. Y entonces él se ofrece.
Este detalle es también muy importante. A veces pensamos que el bien que hago lo hago yo, y somos, podríamos decir, como de arranques de pura sangre. No, no, no. Los santos siempre nos muestran que todo el bien verdadero, auténtico, podríamos decir, el bien que podemos hacer, el que es fruto abundante, cuando el Señor nos dijo en el Evangelio, os he destinado para que deis fruto y deis fruto abundante, es un fruto que nace de nuestra unión con el Señor y de ese amor sobrenatural de caridad que tiende a ser fecundo, es decir, a dar vida y a generar también más amor alrededor. Por eso los santos, ¿qué hacían? Primero, ponerse en manos de Dios, volver a la fuente de donde brota todo el bien que hacemos, que es Jesús. Esto se ve claramente en el Padre Hoyos. Y además discierne esos impulsos. Él escribe a su director espiritual diciéndole cómo se ha sentido en ese momento en el que sentía que el Señor aceptaba esa pequeña ofrenda de un pequeño estudiante débil de salud como era él, que no tenía mucho tiempo para dedicarse al apostolado, y dice que el ímpetu que ha sentido es ese que es propio de las mociones de Dios. Dulce, suave, nada arrebatado. Es decir, que está dentro de esa paz que es la señal de que Dios se nos está dando, se nos está comunicando, está presente y moviendo las cosas que hacemos en nuestro propio corazón. ¿Veis? El verdadero líder espiritual es primero un hombre de Dios. Esto es de lo que se dice de algunos profetas del Antiguo Testamento, que tenían seguidores. ¿Por qué? ¿Qué veían en ellos? Porque se fueron con él porque estaba lleno de Dios. Esto creo que en el Padre Hoyos es clarísimo, porque siendo más joven termina creando un pequeño equipo que no eran un grupo cerrado, sino un grupo de personas que vibraban con aquellas cosas buenas que hacía, y por lo tanto les inspiraba la vida de Bernardo Francisco a ellos, y cada uno estaba en un sitio distinto, no vivían en la misma casa, no eran como una especie de grupo cerrado, ¿no? Que a veces ocurre, ¿no? Cuando el liderazgo no es sano, pues podríamos decir, empieza a tender, no digo que llegue a serlo, ¿no? Elementos un poco sectarios, ¿no? De secretismos, de cosas que van como minando la confianza en el resto de la comunidad, ¿no? Esto no era así, ¿no? Incluso tampoco había relaciones, podríamos decir, jerárquicas, no es que obedecieran al Padre Hoyos, no, si alguno era el padre director espiritual del mismo Padre Hoyos, algunos eran misioneros y sacerdotes, pero este grupo de los 5, el padre Calatayud, que era un gran misionero, el hermano Jiménez, el padre Loyola, el padre Agustín Cardaveraz, todos estos eran un grupo de personas unidas por un gran amor al corazón de Jesús y lideradas por algunas ideas estupendas que el Padre Hoyos tuvo. Fijaos que hoy día, ¿qué es lo que hacemos cuando alguien descubre algo? Pues lo primero, publicarlo en redes. En aquella época no había redes, ¿no? Pero ¿qué es lo que había? Lo que había era libros. La imprenta todavía era algo bastante en desarrollo. La sociedad no era tan rápida como hoy, ni los inventos se desarrollaban tan rápidamente. Bueno, pues consiguió lograr fondos, consiguió convencer al padre Loyola para que escribiese, o más bien firmase, un libro cuyas principales ideas le había aportado el mismo Bernardo Francisco de Hoyos de su riqueza interior. Consigue conquistar a un misionero popular como era el padre Calatayud, que fue por todos los pueblos. Consiguió también estampas del corazón de Jesús que tenían que llegar a España, a todos los pueblos de España, quiero decir. De esta manera él fue liderando con grandes ideas y sobre todo con grandes deseos. En quien me inspiro para estas palabras es en una ponencia que acabo de repasar de el padre Máximo Pérez. Es el primer gran biógrafo, quizá la biografía más bonita del padre Hoyos que todavía existe es la suya. Tuve la suerte de leerla siendo seminarista, y él dice que su pasión dominante era la ira. Decía él incluso que la había heredado de su madre, la ira. Y sin embargo, dominada por la humildad,
esa ira, ¿no? Podríamos decir, ese empuje, esa capacidad de hacer que las cosas sucedan, estaba ordenada de tal manera que con suavidad era capaz de mover. ¿Veis? Es que la gracia de Dios es lo que suele hacer en nosotros. El pecado desordena y nuestras cosas bonitas y hermosas quedan desordenadas y en vez de construir destruyen. Y cuando vivimos unidos al Señor y el Señor a través de la humildad va ordenando nuestra manera de ser y los dones que Dios nos ha dado, pues en vez de destruir, construyen. Y lo que en un momento determinado podía ser un gran defecto se termina convirtiendo, porque la gracia de Dios lo ordena, en una gran virtud con capacidad de hacer el bien. Esto sucede en todos y de una manera muy especial, muy ejemplar, lo podemos observar cuando estudiamos la vida de los santos, de los grandes hombres de Dios. ¿Cuál fue la repercusión de este liderazgo espiritual? Pues que fue colando por muchos lugares esa idea, de tal manera que aquella promesa que el corazón de Jesús le hace al Padre Hoyos, esto no lo he contado, los más familiarizados ya lo saben, y es que cuando él se ofrece, el corazón de Jesús le dice, le promete, reinaré en España y no con menos veneración que en otros lugares. Y en aquel momento España llegaba hasta Filipinas y eran también todo el sur de América, casi todos lo conocemos, cuáles son los pueblos hispanoamericanos. Pues en aquel momento todo aquello era España. Y es verdad que se han sucedido montones de consagraciones de todos esos países al corazón de Jesús. Y si os dais cuenta, en el Cerro de los Ángeles, en el monumento, que como consecuencia de este gran proceso de liderazgo que se va comunicando unos a otros y va creciendo con el tiempo, pues al final lo que ocurre es que se cumple esa promesa y en el Cerro de los Ángeles se dice, no se dice reinar en España, sino se dice reino en España, alusión a la promesa del corazón de Jesús cumplida en el padre Bernardo Francisco de Hoyos. Una capacidad que él tuvo muy importante como buen jesuita, porque esto lo recomendaba San Ignacio, es la de saber ganarse el favor de personas que pueden hacer que aquello que nosotros, aquel bien que nosotros buscamos, pueda extenderse. ¿Qué hizo? Pues fue capaz incluso de llevar a la corte real un ejemplar del tesoro escondido. ¿Veis? Fijaos que todos estos hombres guardan un equilibrio. El equilibrio propio de la humildad no es decir, ay, como yo tengo que ser sencillo y humilde, no hago nada. No, sino que mantengo esa conciencia de que yo no soy nada ni nadie, porque si el Señor no me sostiene, yo lo que voy a hacer es destrozar más que otra cosa, pero al mismo tiempo me lanzo apostólicamente. ¿A qué? Me lanzo apostólicamente a la entrega, a hacer cosas audaces, y me entrego a través de cosas audaces, no porque yo sea grande o quiera tener un nombre grande, que sé yo que es bien pequeño, sino porque el Señor obra muchas veces a través de pobres instrumentos y uno tiene que hacer eso, lanzar las redes. Bien, por lo tanto no vale decir yo no valgo, esto es muy difícil, esto es imposible. No, me lanzo, en algunos momentos el Señor me hará sacar la red vacía y mascar el fracaso, y eso no me abate, no me entristece. ¿Por qué? Porque yo, de lo que yo soy capaz es de eso, y otras veces se va a llenar la red de peces y de una manera absolutamente desbordante e inesperada, y uno dice, veis, este fruto no es mío, simplemente me lo ha regalado el Señor, lo ha puesto en mis manos y yo con humildad y confianza y con gratitud cuido, ¿no? Y agradezco poder sentir en mis manos pobres la acción sobrenatural de Dios, que me la pone casi como si fuera mía, aunque bien sé yo que no es mía. Bien, pues yo creo que estas cosas las vemos en los santos y nos ayudan a ser personas que hacen el bien a su alrededor. Pues vamos a quedarnos ahora guardando en el corazón estas cosas tan hermosas que aprendemos de los santos. Y para eso, pues vamos a dar paso a este primer momento musical de nuestro programa. Vamos a hacer escuchando un tema muy bonito que podemos conectar con el tema que traíamos. Es un tema de alabanza titulado El único rey, que ahora está circulando mucho por redes sociales porque es un tema hecho a una voz,
por los principales grupos de música, de evangelización presentes en nuestro país, y todos han querido decirle a Jesús a una sola voz que tú eres el único rey, ¿verdad? En el fondo esto fue lo que deseó el padre Bernardo Francisco de Hoyos y que se sigue cumpliendo en las siguientes generaciones de cristianos que proclaman al corazón de Jesús como su único rey. El único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Quiero ponerte por encima de todo, en cada momento, sentarte en el trono, que tu alabanza esté siempre en mi boca y reconocer que tú eres Dios. Que alabarte a ti, Señor, sea siempre lo primero. Fijo mi mirada en el cielo. Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres el único rey que tiene que... Continuamos aquí en Radio María, en Cristo Corazón Vivo, y acabamos de terminar nuestra primera sección donde hemos hablado de ese liderazgo apostólico y espiritual del padre Bernardo Francisco de Hoyos, primer apóstol del Corazón de Jesús en España. Si alguno se ha perdido este contenido, no hay ningún problema, porque podemos perfectamente retomar los programas de Radio María en el podcast que encuentran en radiomaria.es, donde les invito para encontrar este programa y tantísimos otros que hacen tanto bien en la radio de la Virgen. Y nosotros vamos con nuestra siguiente sección, seguimos con música buena, esta vez con la que nos presenta nuestro colaborador musical habitual, Rogelio Cavado. Música al corazón.
saludamos como siempre, este día a esta hora siempre toca darle la bienvenida a nuestro amigo Rogelio Cavado. Muy buenos días. Hola, nos de Dios. Buenos días bonitos de mañana de sábado, caramba. Efectivamente, terminando el año litúrgico y despidiéndolo con un gran amigo que es el beato Bernardo Francisco de Hoyos. Yo tuve la suerte de vivir por sus lugares, que ciertamente estaban como impregnados de la bendición del corazón de Jesús. Y bueno, pues como siempre nos traes algún tema relacionado con el gran tema, la gran temática de nuestro programa, y como siempre eres tú el que nos lo presentas. Pues qué bien, querido Víctor, porque es un tema apasionante. Poder tratar, hablar sobre el Sagrado Corazón de Jesús desde diferentes ópticas, ¿no? Es como contemplar la belleza de una obra desde diferentes ángulos y con diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces yo te agradezco que nos hayas ofrecido al Padre Bernardo de Hoyos en ese amor entrañable al corazón de Cristo. Quería ofreceros con ello una canción. Y Bernardo de Hoyos, si recordáis, murió muy joven, solo tenía 24 años. Y recordamos aquí también pues a otros santos jóvenes que se nos fueron al cielo en esa edad temprana, ¿no? En la plenitud, ya casi empezaron la plenitud de vida, pero parece que llegó el momento, ¿no? Santa Teresa de los Andes, 19 años, San Luis Gonzaga, 23 años, fijaos. San Estanislao de Kostka, jesuita, 18 años nada más. Marcelo Cayo, con 23 años. Teresita de Lisieux, 24 años. Pier Giorgio Frassati, con 24 años. Y luego Carlo Acutis, con 15 años, canonizado, recordáis ahora recientemente por nuestro Papa León, ¿no? Santa Gema Galgani, 25 años. Y así haríamos, ¿cómo os diría? Pues una lista muy larga, ¿no? Parece que el cielo nos da a entender que llegar a la meta no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Es una disposición, diría yo, del corazón más que de un esfuerzo, ¿no? Es más el deseo perseverante de cada día el que nos acerca más al amor en las pequeñas cosas y en cada jornada. Y ahí se fragua la santidad. No es tanto el tiempo, pues como nuestra disposición. Digamos que nos urge cada vez más amar y dejarnos amar por Dios y también amar y dejarse amar por los otros, sea la vida larga o sea corta. Quizás está ahí el remedio de muchas cosas en la vida y también, de superar muchas dificultades, no solo personales, sino también familiares y también en nuestro mundo, ¿no? La paz tan deseada, por ejemplo. Pues también nuestra santidad de vida influye en todos estos bienes. Bueno, Bernardo era uno de esos jóvenes que, fijaos, con solo 10 años entra en el Colegio de los Jesuitas de Medina del Campo, en Valladolid, y con 14 ingresa en la Compañía de Jesús de Villagarcía de Campos. Aquí me une tantos recuerdos. Allí tuve el privilegio de tener una hermana carmelita descalza, ahora está en Medina del Campo, y me unen muchos recuerdos y sensibilidades con mi querido padre Bernardo de Hoyos. Bernardo era un joven místico que tenía esas revelaciones del Sagrado Corazón que él llamaba mar de gracias. El día 14 de mayo de 1733, durante su oración, recibe lo que conocemos por la gran promesa. Jesús le revela que reinará en España y con más veneración que en otras partes del mundo. Fijaos que esto puede ser un poco confuso, a lo mejor, ¿no? España en aquel momento no era solo nuestra península, era el reinado de Felipe V, el primer rey Borbón. Era una potencia administrativa y también una expansión católica global, y sus dominios se extendían por los 4 continentes: Europa, América, Asia, África especialmente, y esta expresión no extrañó a Bernardo, porque el deseo del Sagrado Corazón, él lo vivía así, el deseo del Señor era reinar en todo el mundo. Y él escribe un libro precioso llamado Tesoro Escondido, donde describe su experiencia con el Señor, con el Sagrado Corazón,
y su expansión de ese amor, ¿no? Bernardo, digamos que solo quería establecer como una alianza de amor con Jesús. Su cercanía y su docilidad al Señor eran formidables, diría yo, ¿no? El Papa Juan Pablo II lo declaró así venerable en 1996 y recordar que después fue beatificado. Bueno, él y sus escritos fueron claves, diría yo, para consagrar oficialmente España al Sagrado Corazón en el año 1919. Era un joven de una gran sensibilidad y un gran celo apostólico. Su espiritualidad se basa, fijaos, en la Eucaristía. Con el Señor se pasaba horas de trato y de amistad. Su gran deseo fue siempre dar a conocer al corazón de Jesús a todos. Bueno, pues nuestro querido Bernardo basa su espiritualidad en esa reparación, en la consolación. Tiene una gran confianza en el amor misericordioso de Jesús y su unión con Dios Padre. Llegó, fijaos, a ser tan íntima y llena de amor esa relación que no era para él una devoción más, sino la síntesis del catolicismo, diría yo. En su Sagrado Corazón estaba concentrado todo el amor humano y divino de Jesús por la humanidad. Esta experiencia no lo aisló del mundo, de la gente, sino que tenía un deseo ardiente de darlo a conocer a todos. Se cuenta de él que siendo estudiante en el seminario, pues escribió en pequeños trozos de papelitos unas jaculatorias o unas invocaciones breves, ¿no? Como viva el corazón de Jesús, alabado sea el corazón de Jesús, o frases similares, ¿no? Y los dejaba en lugares así estratégicos para que sus compañeros las leyesen, para que esas expresiones pues quedasen grabadas en su mente, en su corazón. Bueno, detalles de estos cariñosos delicados que tenía Bernardo. Tuvo un atrevimiento de hacer un trueque a modo de trato, digamos, de intercambio con el Sagrado Corazón, que os invito también a hacerlo vosotros, y aceptó una sugerencia del Sagrado Corazón. Él lo dice con estas palabras. En un momento de oración, me vi en medio del corazón de Jesús y vi un resplandor, y yo me vi en él y escuché estas palabras. Toma posesión de mi corazón para que sea tuyo. Yo tomo posesión de ese tuyo para que sea mío, y con esta recíproca posesión nos gocemos el uno en el otro. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues por no alargarme, dos últimos detalles eran su sencillez de hijo, que le llevaba a tener una confianza ilimitada y total en el amor misericordioso, y un cariño entrañable a la Virgen María, a la que consideró siempre la mejor maestra y la mejor madre para conducirnos al Sagrado Corazón. Pues con esta ambientación quiero ofreceros esta bonita canción de Mia Grace, una joven compositora cuyo nombre real es Mia Guzmán. Ella es productora, es cantautora estadounidense. El estilo de sus canciones es un estilo no solamente pop, sino también worship, es decir, son estilos, formas de alabanza oracional y musicadas, ¿no? Incluso también ritmos latinos. Ella se le conoce mucho en plataformas digitales, por ejemplo, como Spotify, como YouTube, y también yo diría que tiene una devoción especial al Sagrado Corazón en sus composiciones. La escucharemos más veces, sin duda. Sus canciones son melódicas y esta balada en concreto es suave, pero tiene una fuerza sentimental especial de adoración. Ella quiere componer canciones sencillas pero intensas que puedan cantar todos. Esta que os ofrezco es una canción de consagración, de entrega, de adoración. Y en concreto el título de la que voy a ofreceros es Sangre y agua, amor sin fin. Es una canción en re mayor, está acompañada por una línea melódica muy delicada de teclado digital y después entra un cello que le da un toque más íntimo para continuar la segunda estrofa en una batería con reverb y un fondo de cuerdas electrónicas. La canción cierra con el estribillo acompañado por el teclado de inicio. Y este estribillo dice así, fijaos qué bonito: sangre y agua, amor sin fin, me purifica dentro de mí.
En tu herida quiero estar, Jesús. Tu amor me va a sanar. Pues que saboreemos en esta mañana esta canción con entrañable cercanía al Sagrado Corazón de Jesús y pongamos en práctica ese divino trueque de amor del Padre Bernardo entre el Sagrado Corazón y nuestro corazón. Será un impulso formidable, sin duda, a la santidad de vida y una explosión de luz, una explosión de alegría y de esperanza para todos los que viven también con nosotros. Muchísimas gracias, Rogelio. Yo creo que nos traes un descubrimiento musical, por una parte, y también me ayudas a redescubrir un santo muy familiar para mí, o un beato, pero que al mismo tiempo del que has sacado como algunas anécdotas, algunas perspectivas que efectivamente, ¿no? Como tú decías, siempre enriquecen nuestro trato con él, ¿no? Y nuestro el regalo, ¿no? de poderle conocer siempre tan agradable. Y de paso pedimos un poco de disculpa a nuestros oyentes porque, como ven, Rogelio siempre está al otro lado del teléfono y ha habido alguna distorsión. No he querido interrumpir porque tampoco me parecía tan grave, pero es lo que podemos hacer con los medios técnicos que tenemos. Así que nos quedamos escuchando este tema tan bonito que nos trae Rogelio en esta mañana, Sangre y Agua. De tu costado brotó la luz, sangre y agua donde Jesús, fuente de vida y de redención, es tu corazón mi salvación. Sangre y agua, amor sin fin, me purifican dentro de mí. En tu herida quiero estar, Jesús, tu amor me va a sanar. Me arrodillo con devoción ante tu herido corazón. Allí descansa mi humanidad y se renueva mi identidad. Sangre y agua, amor sin fin, me purifican dentro de mí. En tu herida quiero estar, Jesús, tu amor me va a sanar. Sangre y agua, amor sin fin, me purifican dentro de mí. En tu herida quiero estar, Jesús, tu amor me va a sanar. Continuamos en Radio María, en Cristo Corazón Vivo, con el deseo de seguir profundizando en el amor del corazón de Jesús. Para ello vamos a nuestra siguiente sección. Dilexit nos.
Y siempre los últimos minutos de nuestro programa, a veces un poquito justos, ya solo son 10 minutillos, a veces un poco menos. Creo que hoy sí tenemos esos 10 minutillos. Y vamos a retomar, como decía, nuestro comentario. Son para esto, para el comentario de la encíclica, la gran encíclica del Papa Francisco acerca del corazón de Jesús. Fijaos que, haciéndonos un poco eco de la repercusión que ha tenido el magisterio del Papa Francisco, a mí me parece que no ha habido otra que haya sido más acogida con fervor e ilusión por el pueblo de Dios que esta encíclica que habla del corazón de Jesús. Bien, pues hoy tocaba retomar la encíclica por los números 26 y 27. Ya saben que si quieren escuchar el comentario muy largo, exhaustivo, porque aquí se trata sobre todo de profundizar de verdad en el tema, pues ya saben que tienen todo en el podcast de Radio María, la sección final de cada uno de nuestros programas, salvo aquellos que son especiales y los dedicamos a otro tema, es a ir comentando Diles Signos. Entonces, tenemos que el apartado que titula dentro del primer capítulo, todavía estamos por ahí, titulado El fuego. Veis que Santa Margarita, cuando resume en una imagen simbólica su experiencia mística del corazón de Jesús, lo presenta rodeado de llamas. Por eso tiene pleno sentido que esta encíclica dedique un apartado al fuego. Evidentemente estamos hablando del fuego en el sentido metafórico, es decir, de la pasión de amor en el corazón del hombre. Y creo que el Papa trata de ayudarnos a evitar ese peligro de reducir la vida espiritual a un mero intelectualismo frío y que nos deja rígidos. Fijaos que ha habido intentos muy loables y me parece que muy nobles, por eso los miro con muchísimo respeto, pero al mismo tiempo no completamente acertados, ¿no? Me parece que les falta aún una parte de la verdad. Estoy pensando, por ejemplo, en la ética del deber de Kant, ¿no? Funda la ética en esa conciencia del deber, ¿no? Es algo propio de una mentalidad, de una manera de ser alemana. Ya sabéis aquella anécdota que se cuenta de este filósofo. Un día no pasó por el lugar por donde pasaba todos los días a la misma hora y alguien pensó, ha muerto, ¿no? Y efectivamente era así. Bien, pues fijaos que ese planteamiento frío, intelectualista, tiende como a la rigidez y también al cansancio y al hastío. Por eso, fijaos cómo termina el Papa este número 27, que es el epígrafe entero, diciendo esto. Me parece que es la frase clave que nos ayuda a entender hacia dónde quiere ir el Papa, todo lo que ha estado explicando. Únicamente el corazón es capaz de poner a las demás potencias y pasiones y a toda la persona en actitud de reverencia y de obediencia amorosa al Señor. Es decir, que si uno quiere cumplir el primer mandamiento tal y como nos ha sido mandado, fijaos, ¿no? Amarás al Señor sobre todas las cosas. El amor a Dios es una decisión, simplemente una decisión fría. El amor al Señor o es desde el corazón o no es. Por eso tampoco es una mera decisión de la voluntad. ¿Cuántas veces uno decide perdonar y ve que no puede? O le gustaría hacer esto y como su corazón no ama eso a lo que se quisiera dedicar, es inconstante. En cambio, cuando amamos mucho una cosa, es al contrario. Rápidamente nos sale, encontramos el tiempo para hacerla, la hacemos con gusto. De esto nos habla el Papa. Es decir, cómo o nuestra vida espiritual llega al corazón porque brota del corazón de Jesús, o si no, es absolutamente imposible que podamos perseverar en una vida cristiana gozosa y que podamos vivir el ideal de la vida cristiana. Por eso resulta tan importante colocar al corazón de Jesús y el amor del corazón de Jesús en el centro de nuestra vida, y de ahí esas insistencias tan grandes, no de
un sacerdote puntual o de un movimiento que descubre un aspecto de la vida cristiana y que ese aspecto de la vida cristiana que es bueno lo fomentan, pero igual que se podía fomentar otra cosa que también sería buena. No, estamos hablando de algo central. Por eso esa insistencia continua de los papas para hablarnos del corazón de Jesús. ¿Cómo fundamenta, cómo explica el Papa esta tesis que él, digamos, nos deja en este momento? Lo hace recurriendo a dos doctores de la Iglesia, San Buenaventura y San John Henry Newman. Fijaos que estamos hablando de dos personas que conjugan una ciencia muy grande y una santidad muy grande. A mí me parece que esto conviene dejarlo claro, porque a veces también hay una sensación como de que la espiritualidad del corazón de Jesús es algo sentimental para personas que no tienen gran formación, y resulta que hay personas de una altura, ¿no? Los dos grandes teólogos de la segunda parte de la Edad Media fueron Santo Tomás y San Buenaventura. Luego Santo Tomás quizá eclipsó todo de una manera más especial. Bueno, pues San Buenaventura, que además era un gran místico, ¿no? Y estuvo dedicado a la teología de la mística, ¿no? Además de otros aspectos también, antropología, metafísica, etcétera. Fue un teólogo en ese sentido muy completo, pero quizá lo que más le preocupó a San Buenaventura era articular teológicamente la espiritualidad de San Francisco, y por lo tanto es a lo que más se dedicó, quizá. Bien, pues ahí en esa obra tan importante que cita el Papa Francisco, el itinerario de la mente hacia Dios, bueno, de la mente, del alma diría yo, hacia Dios, creo que es la traducción más exacta, porque la palabra mente en latín creo que tiene una significación un poquito más amplia de la que lo tiene en castellano. Bueno, pues dice así, ¿no? Pregúntale no a la luz, sino al fuego. ¿Qué quiere decir esto? Pues él explica, ¿no? La fe está en el intelecto, de tal modo que provoca el afecto, es decir, conozco la bondad de Dios, la belleza del misterio de Dios, y eso hace que mi corazón lo desee. Pero claro, ¿qué ocurre? Que el deseo tiene que ser muy grande para que yo encuentre a Dios, para que lo que me despista, lo que podríamos decir compite con el amor a Dios, en ese sentido dice que hay que preguntarle más al amor, a esos pensamientos, a esos criterios que nacen del amor, que no en otra cosa. Y pone el ejemplo, tomado del mismo San Buenaventura. Conocer que Cristo ha muerto por nosotros no se queda en conocimiento. Claro, si alguien ha dado la vida por mí, no se queda simplemente, qué dato tan interesante. No, evidentemente no, sino cómo vive mi corazón agradecido y rendido a aquel que entregó la vida primero por mí. Bien, y luego de Newman se le propone también como aquel que encontraba a Jesucristo vivo en la Eucaristía y la fuente de su conocimiento, de su búsqueda de Dios. Fue un grandísimo teólogo. Esa búsqueda de Dios nace no tanto de razonamientos sesudos, sino de un diálogo íntimo con el Señor. Fijaos que esto nos lo explicaba el Papa Benedicto. Decía, los grandes progresos de la ciencia teológica, ¿dónde se han dado? Cuando ha habido teólogos muy sesudos que conocían muy bien todos los datos de la escritura de la Biblia, o donde ha habido santos que han saboreado, gustado, guardado en su corazón, y ese corazón en diálogo con Jesús, cambiado, transformado, un corazón, el de Jesús, que habla a mi corazón y lo transforma y lo mueve. Esa es la famosísima y citada aquí frase del cardenal Newman. Y desde ahí sí que cambia mi vida. Bueno, pues yo creo que eso es lo que tenemos que buscar y procurar en nuestra vida espiritual. Por eso es tan importante la centralidad del amor al corazón de Jesús, el dar culto a este amor y no quedándonos evidentemente en dar culto a los símbolos,
sino sobre todo transmitir el fondo y los símbolos, la imagen del corazón de Jesús, etcétera, nos ayuda a nosotros. Pero también cabría convertir la espiritualidad del corazón en una especie de banderín, de discusión, convertir la espiritualidad del corazón de Jesús en una especie de reivindicación, a veces incluso o de ideología intelectual, pero que no va en el fondo a ese diálogo de tú a tú, que es lo que nos enseña el Papa en Diles Signos. Bien, pues con todo esto terminamos. Deseamos a nuestros oyentes un final de año litúrgico bonito y hermoso y les deseo un fructífero tiempo de Adviento. Nosotros nos veremos ya prácticamente en Navidad, puesto que el próximo 13 de diciembre, que tocaría programa, hay una ordenación o toma de posesión episcopal retransmitida por Radio María. Claro que sí, que Radio María tiene que estar con la Iglesia y con sus pastores, y por lo tanto ustedes y un servidor nos vemos esta vez dentro de un mes. Y como siempre terminamos deseándole a nuestros oyentes que su vida quede llena de las bendiciones del corazón de Jesús que reciben aquellos que hablan de tú a tú, de corazón a corazón con Él. Esto es lo que deseo a nuestros oyentes. Hasta muy pronto. Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costal. Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el padre Víctor Castaño. Soy manso, de corazón.